Les hommes êtes tous les mêmes, macho mais tu, le monde de nos vies est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre... La obra de Hugo Mariño se nota a ese artista curioso, habitante de la urbe, observador, que busca en esa piel del tiempo que se va formando en las paredes de nuestras ciudades, producto de la intervención de diferentes capas pictóricas, de la publicidad, de los afiches políticos, de la pinta política, del graffiti, de cómo todo esto se va diluyendo con el tiempo, se va ensuciando, se va manchando, se va desgarrando. Hugo Mariño ha observado de esos elementos ciertos aspectos que también lo hacen referirse a su parte pictórica, no solamente a su parte dibujística, sino a la parte pictórica y también su entrenamiento como diseñador gráfico. La letra, la tipografía y la palabra, pero es un discurso donde esa letra, ese texto, esa tipografía no es críptico, no dice nada, es un alfabeto, una gramática personal muy íntima, pero en todo caso, tomada de esa piel del tiempo, de esas huellas de la ciudad totalmente intervenida, donde la palabra juega un papel importantísimo, Hugo Mariño en su taller, haciéndose de ciertos procedimientos y utilizando ciertos materiales, como por ejemplo el stencil, la letra C, el spray, el pincel para motear, la rasgadura con el cabo del pincel. Hugo Mariño entonces construye una obra en donde la palabra tiene un peso específico. Podríamos retrotraer a la referencia de la poesía visual, la poesía experimental, pero también del graffiti tipo tap, el de la firma, o el graffiti bomba, el graffiti, el wild o el wild 3D. Todos esos elementos él los desenvuelve con una serie de herramientas y materiales para construir un discurso visual donde la línea a veces construye esta palabra desde el dibujante, la línea desde el punto de vista del dibujante. Pero otra vez la línea es construida, o mejor dicho, la palabra es construida a través de la libertad del gesto pictórico o el uso dentro de una mancha, de una pasta, del cabo del pincel para construir un alfabeto. O si no, el stencil, utilizando ya elementos más propios del trabajador del diseño gráfico. Y es que hay que recordar que la obra de Hugo Mariño también tiene una deuda no solo con el dibujo, en esencia un gran dibujante, sino también con el trabajo del diseñador, sobre todo el diseñador gráfico, el diseñador editorial, donde la composición de la palabra es un aspecto creativo de suma valor para esta profesión. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain. Hablar de Hugo Mariño es hablar de algunos de los pintores venezolanos que ha sabido hacer del color un medio para la difusión no solo de los mensajes, sino también para reinventarlo en sus posibilidades artísticas, en su proceso constructivo y en la fusión con las texturas y las líneas. La obra de Mariño que nos presenta Ruido en la calle trata de representar y simbolizar todo eso que pasa inadvertido en las calles venezolanas, las calles del mundo y especialmente las calles caraqueñas donde habita. Vemos en las calles que hay mensajes diversos en las paredes que están vinculados con proposiciones, críticas, ofertas, demandas de orden político, religioso, comunitario, etc. Y este conjunto de elementos que forma una especie de magnum donde se incorporan y se integran letras, sonidos, líneas, manchas, formas, constituyen ese universo inspirador para la obra de Mariño. Mariño toma estos elementos, los purifica, los disecciona y los reinventa en una propuesta que a simple vista puede parecer caótica y desordenada,
con la mezcla de colores, formas, manchas y líneas, pero al detenerse en ella se percibe una estructura bastante rígida, bastante ordenada de cada uno de los elementos, de los planos y de las disposiciones del color. Esto se debe básicamente a dos cosas. La formación de Mariño se maneja básicamente entre la geometrización y la rigidez del dibujo base del diseño gráfico y la libertad del manejo de color, de líneas, del expresionismo abstracto. Esta mezcla de Hugo Mariño nos permite recoger entonces una nueva versión o una nueva edición de eso que en líneas generales llamamos el expresionismo abstracto, inspirado en un elemento que es local, como las calles de Caracas, pero que comparte la universalidad porque son los modos de expresión comunitarios que libre y abiertamente ofrecen al público las comunidades citadinas de todos los espacios. El color que maneja Hugo Mariño lo hace de una manera irreverente, libre, espontánea, libertaria, que se distancia mucho de aquellos esquemas preconcebidos de armonizaciones, de categorizaciones, de estructuras vinculadas con lo aprendido en la teoría del color. El color de Hugo Mariño trata de responder a ese ruido visual que él atrapa en ese ruido literal e icónico que encuentran en las paredes para hacer unas representaciones de este trabajo. El elemento nuclear de la obra de Mariño es el color. Básicamente un color que se expande y se disminuye, se extiende a lo largo del trabajo, sirve de elemento compositivo, se vuelve forma, se vuelve textura, se vuelve texto, y por eso estas obras de Mariño son el color que recoge ese ruido diverso, plural, que se escucha y ve en las calles citadinas.